Ahí estamos. Bueno, lo que le decía es que si quiero volver a que vuelvan a estar movilizados los paneles, vuelvo a la opción de... Un segundito. Vuelvo a la opción de vista, y donde decía en inmovilizar, donde decía inmovilizar, ahora aparece la opción movilizar. Así que hago clic ahí y vuelve a estar movible. Después le queda a ustedes ver que también se pueden inmovilizar columnas, y no solamente la primera fila, se puede inmovilizar cualquier fila y cualquier columna, ¿sí? Les queda a ustedes ver esas otras opciones. Vamos a avanzar. El formato de la tabla, lo tengo que hacer uniforme. Entonces, ¿qué opción tengo? Podría usar esta opción que dice dar formato como tabla, quizá alguno la haya usado ya en algún momento. La cuestión es que al darle este formato predefinido a la tabla, se bloquean algunas funcionalidades como la herramienta de subtotales. Y nosotros vamos a usar subtotales. Así que recomendamos para las tablas y los ejercicios de la cátedra no usar estos formatos predefinidos de tablas para que no se bloqueen esas otras herramientas que nosotros vamos a utilizar. No sabemos por qué se bloquean, es así la herramienta. Para darle formato rápido, en realidad uno manualmente le puede dar un formato muy rápido haciendo uso de los atajos, ¿no? Marcamos toda la tabla con los atajos que vimos recién y lo que hacemos es sacarle las negritas a todas las celdas, sacarle las cursivas, sacarle el subrayado. Los bordes se los sacamos a todos, ponemos sin borde. El color de fondo de la celda ponemos sin relleno. El color de la fuente ponemos automático, negrita. El tamaño de la fuente lo hacemos uniforme, en 11 en este caso, ¿sí? Y la letra es uniforme en Calibri. Ahí yo ya tengo estandarizado todo lo referido a las fuentes. Me queda estandarizar los tipos de datos, ¿sí? Acá esto sigue estando como número en vez de fecha. Así que marco todas las columnas que tengo con fecha y me vengo acá en inicio, donde está la opción de los tipos de número, despliego y pongo fecha corta. ¿Sí? Entonces los lugares donde estaban esos números enteros, ya no están más los números enteros, aparecen las fechas. Porque los números enteros están asociados a fechas, es por eso nomás, es una cuestión de visualización para Excel. Fíjense que si yo pongo 1, y a ese 1 hago que me lo muestre como fecha, para Excel el número 1, el entero 1, es si lo veo desde el punto de vista de fecha, es el 1 de enero del 1900. El número 2 es el 2 de enero del 1900, y así hasta el día de hoy. Después, los montos los vamos a hacer uniforme con el símbolo de peso, y le vamos a sacar los decimales. Con estos dos botoncitos nosotros agregamos o sacamos decimales. Le vamos a sacar todos los decimales porque son todos ceros. Listo, ya tenemos el formato de la tabla cocinado. Lo que yo les quiero mostrar ahora es, bueno, un par de funcionalidades más acá que tienen que ver con buscar datos. Por ejemplo, yo quiero ir a la celda, sé que hay una celda que tiene el valor 150, ¿no? Que va a ser la celda con el último envío. Entonces, puedo ir a buscar, y pongo 150, enter, y me muestra acá la fila 150, y si pongo buscar siguiente, me muestra la celda que tiene como contenido 150. La otra herramienta que está en ese mismo grupito es la de reemplazar. Supongamos que yo quiero, no sé, tengo una tabla grande y puse todos los registros de Mendoza con S en vez de con Z. No me voy a poner a cambiar uno por uno. Bueno, tengo 5.000 registros, no me voy a poner a cambiar uno por uno. Entonces uso la herramienta de reemplazar. Pongo que me busque Mendoza con S, y escribo Mendoza con S, y que lo reemplace con, y escribo Mendoza con Z. Y después pongo reemplazar a todos, o puedo ir reemplazando de a uno si quiero. Hay distintas opciones. Pero el concepto y la finalidad es esa, ¿no? Reemplazar un valor
de texto o numérico por otro, en toda la tabla, en toda la hoja. Hay otra cuestión muy útil que es la combinación de celdas, ¿sí? Habíamos dicho que una columna y una fila es una celda, pero yo puedo combinar celdas, ¿sí? Puedo hacer que, por ejemplo, estas dos celdas se combinen, y para eso uso la opción de combinar, que está en inicio, ¿sí? Porque quizá tenga una supracategoría que se llame destino barra zona, ¿sí? Yo podría tener algo así, ¿sí? Una supracategoría que se llame destino zona, que se divide en destino y en zona. Entonces, para eso, en la tablita puedo combinar celdas. Si yo tengo celdas combinadas y las quiero descombinar, ¿sí? Las puedo separar, ¿sí? Vuelvo, despliego acá en combinar celdas y está la opción de separar celdas. Otra cuestión que suele aparecer es esta del texto. Por ejemplo, acá si yo muevo lo que estoy moviendo, cantidad transportada se deja de leer. Ya no se lee más porque está oculto acá atrás. Entonces está esta opción de ajustar texto, y lo que hace es acomodar el texto en altura, es decir, le da mayor altura a la celda y por lo tanto a toda la fila, para acomodar todo el texto que está adentro de esa celda, ¿sí? Es una opción. La otra es hacer más ancha la columna hasta que entre todo el texto. ¿Mm? Son distintas alternativas. Bien. Teniendo esto, rápidamente les voy a mostrar algunas herramientas de las más básicas. La primera tiene que ver con ordenar y filtrar. Nosotros tenemos una tabla, muchas veces, casi siempre, lo que primero queremos hacer con una tabla es ordenarla de alguna forma. A esta tabla, voy a esperar porque me sale el cartelito de conexión inestable. Bien, lo que les decía es que vamos a ver ordenar y filtrar. Generalmente yo quiero ordenar con algún criterio las tablas. Esta tabla está ordenada por número de viaje. Es bastante visible que está ordenada por número de viaje. Pero quizás yo quisiera verla a la tabla por fecha de viaje, no por el código del viaje, por fecha, ¿sí? Que no necesariamente van a estar relacionados. Entonces, ¿cómo ordeno la tabla? Una de las maneras es venir a cualquiera de las celdas que tienen la fecha, y me voy a a datos, me voy a datos, y en datos tengo estos dos botoncitos acá en el medio, A a Z y Z a A. Es decir, orden creciente y orden decreciente. Si quiero mostrar las fechas en orden creciente, hago clic ahí y me muestra todos los registros ordenados por fecha desde el envío más antiguo al más reciente. Podría hacerlo al revés. Desde Z a, entonces me muestra el más reciente, del más reciente al más antiguo. Todos los registros, todo el resto de datos de cada fila los mantiene conectados. Es decir, cada fila es un registro y no se puede modificar. El envío 41 tiene asociado esta fecha, este rubro, este destino, este kilo y este monto. Cuando yo ordeno una columna, se mueve toda la fila con esa columna, ¿sí? Si yo Profe, quiero... Sí, ¿lo mismo pasa con la cantidad transportada y con el monto? ¿lo mismo en qué sentido? En ordenar. Sí, 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 siempre puedo ordenar. A todas las columnas yo las puedo ordenar, sean números, sean fechas, sea texto, porque ese A a Z hace referencia, si es texto, sí, va a ser de A a Z. Si es número, va a ser del menor al mayor. Y si son fechas, va a ser en orden creciente, de la más antigua a la más nueva. Y la otra opción de Z es todo lo inverso. Pero lo puedo hacer sobre texto, sobre números, sobre fechas, sobre montos. Sí, sí. Ahora incluso lo vamos a hacer, mira, yo puedo querer ordenar no solo por un criterio. Yo podría decir, bueno, quiero ordenar por fecha como eh, lo acabo de hacer. A ver, no, vamos a hacer otra. Quiero ordenar por rubro de mercadería creciente de A a Z, y quiero un segundo nivel de orden.
para cada rubro quiero que me ordene por cantidad transportada. Si yo aplico el criterio que estoy haciendo y ordeno el rubro de A a Z, un segundito, ahí estamos. Si ordeno de A a Z el rubro, listo, aparecen primero todos los envíos de alimenticia, porque empiezo con la letra A. Y después digo, bueno, quiero que me ordene por cantidad transportada para cada rubro, ¿no? Ya lo tengo ordenado por rubro. Ordeno por cantidad transportada. ¿Qué pasa? Me queda ordenada cantidad transportada, pero se desordena rubro. ¿Sí? No me respeta los niveles. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar este otro botoncito más grande que dice ordenar, que me permite generar niveles de orden. ¿Mm? Lo abro y acá puedo ya tener identificado o no un primer grupo de orden. ¿Sí? Nosotros dijimos que queríamos ordenar por rubro primero, así que despliego y pongo ordenar por rubro de mercadería. Después defino si es de mayor a menor, de A a Z, y le agrego un nivel más con el botón agregar nivel. Y fíjense que ahora dice ordenar por rubro y luego por, y es literal la lectura, ordenar por X y luego por Y. Luego por cantidad transportada, habíamos dicho. ¿Sí? Agrego eso y le doy a aceptar. Entonces ahora quedan todos los registros que son envíos de alimentos primero, y para todo ese grupo de alimentos los ordena por cantidad transportada. ¿Sí? Este es mi segundo nivel de orden y este es mi primer nivel de orden. Cuando cambia de alimentos a electrodomésticos, vuelve a ordenar todos los electrodomésticos por cantidad transportada. Fíjense que acá hay un quiebre, que si yo tendría ordenado solo por cantidad transportada, esto no sucedería. ¿Mm? Pero están ordenados por grupo. Primero por rubro, dentro de cada rubro, por cantidad transportada. ¿Mm? Bien. Y el filtro. El filtro es este embudito que está acá. También herramienta muy utilizada al momento de gestionar y manipular tablas. Si yo lo activo, ¿m? Aparecen en la fila donde están mis títulos, aparecen esas flechitas para desplegar cuadritos de diálogo. Eh, y como dice el nombre de la herramienta, lo que me permite es mostrar y capturar cierta información que cumple con los criterios de mi filtro y dejar afuera la que no cumple con el criterio. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, quiero ver eh, los envíos realizados a Salta. Entonces yo acá en destino despliego la flechita del filtro y fíjense que acá abajo tengo la lista de todos los posibles destinos que aparecen. En toda mi tabla solamente están estas opciones posibles de destino. Entonces yo ahí podría decir, bueno, le saco la selección a todo, saco el tilde de ahí y selecciono solamente Salta. Le doy a aceptar, entonces me filtran mis registros en la tabla y solamente me muestra los de destino Salta, los envíos, los viajes a mi destino Salta y deja afuera todo lo demás. Vuelvo a desplegar filtro y lo voy a borrar. Si yo borro el filtro, se van a volver a ver todos los registros de nuevo. ¿Sí? Es algo dinámico, no es que se borran. ¿Sí? Me los muestra y después yo los puedo volver a ver como estaban antes. Los filtros dependen del tipo de dato que tenga la columna. Fíjense que en lo que acabamos de hacer, los filtros, nosotros vimos que aparecen todos estos datos, ¿no? Pero además hay filtros por el tipo de dato, como les decía. El filtro que aparece acá son filtros de texto, porque los tipos de datos que tengo son nombres de provincias, es texto. Entonces, tengo filtros de texto. ¿Cómo podría filtrar yo? Bueno, que me muestre solamente los textos que son igual a, y acá se va a abrir un cuadrito de diálogo para que yo ponga un nombre, o que comienza por tal letra, que también se va a abrir un cuadrito de diálogo para que le identifique la letra, ¿sí? Etcétera. Pero si yo me voy a otro, por ejemplo, acá los números de viaje, hago clic, ya no tengo filtros por texto, tengo filtros de número, y mis filtros de número son distintos.
son comparaciones con números. Es decir, yo puedo filtrar si es igual a, si es mayor que, si es menor o igual que, si está entre tales valores, puedo filtrar por los 10 mejores, etc. Hay un montón de filtros para números. ¿Mm? Y obviamente muestra todos los valores posibles que tiene esa columna. En fechas, despliego fechas y tengo filtros de fecha. No tengo ni de texto ni de número, filtros de fecha, que son distintos. ¿Qué filtros aparecen? La semana próxima, hoy, mañana, el próximo trimestre, hasta la fecha, todas las fechas de un periodo para definir personalizado un periodo, ¿sí? Y en este caso en particular, lo que yo puedo ver es que las fechas aparecen de manera agregada, ¿no? Yo en mi cuadrito aparecen como días. Si yo despliego el filtro, aparecen de manera agregada por año, y yo puedo desplegar el año y me aparecen los meses en los que hay envíos. Fíjense que solo hay envíos en 2011 y solamente de enero a julio. Y si yo abro, por ejemplo, enero, me muestra los días en los que hay envíos. Entonces yo podría decir, bueno, me interesa de toda mi tabla, me interesa ver solamente, porque hay un problema con los envíos que ocurrieron el 25 de enero. Listo, entonces vengo, despliego, busco 25 de enero, pongo aceptar. Bueno, estos son los 4 envíos que hubo el 25 de enero. Y este tipo de filtro nos permite hacer eh, conjunciones de criterios para filtrar. Es decir, que cumpla con un criterio y también que cumpla con otro criterio. Por ejemplo, yo quisiera saber los envíos de alimentos a la zona centro, ¿sí? O de electrodomésticos a la zona centro. Entonces vengo a filtro de rubros, elijo solamente electrodomésticos y después me vengo a zonas. Bueno, no tengo esto, que no me aparezca zona centro acá indica que no hay envíos de electrodomésticos a la zona centro. Cambio la consigna, digo, necesito los electrodomésticos a zona sur. Entonces solamente dejo tildado zona sur, aceptar, y este filtro combinado me está diciendo que estos son los registros de los envíos de electrodomésticos a la zona sur. Es decir, que cumple con los dos criterios. ¿Sí? Hay un y en el medio de los dos criterios. Si yo quiero usar una disyunción, es decir, un o, si yo, por ejemplo, quiero saber los envíos de electrodomésticos, que son electrodomésticos o que fueron a la zona sur, no lo puedo hacer con este filtro común, con el embudo. Lo tengo que hacer con un filtro avanzado, y eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, y con esto cierro, la validación de datos. La validación de datos es este botoncito que aparece acá. El concepto es el mismo que hemos estado viendo, me va a permitir definir un criterio sobre un conjunto de datos para ver si los cumplen o no los cumplen. Por ejemplo, yo puedo seleccionar toda la columna de números de viaje, venir a validación de datos, elegir qué tipo de dato quiero validar, en este caso un número entero, y que sea menor que 140, por ejemplo. Le doy a aceptar, a esto lo voy a ordenar para que se vea así. ¿Qué pasa? Estas celdas ya están validadas, pero no cumplen con el criterio. ¿Qué hizo la Excel? ¿Las borró? ¿Las tachó? No, no hizo nada. ¿Sí? Simplemente quedó el criterio de validación acá como embebido, ¿no? Ahora, si yo quiero ver si hay alguno de estos datos que no cumplen con el criterio, yo ya sé que estos no cumplen, tengo que venir a validar y ir a la opción rodear con un círculo los datos no válidos. Y ahí, muy rudimentariamente, Excel me marca cuáles son los datos que no son válidos. Para sacar esos círculos, vengo de nuevo acá y borro los círculos. Hay otras opciones de validación. Si yo quiero validar estos textos, en realidad yo lo que quiero validar es que sean alimenticia, electrodomésticos o textil. Entonces lo que quiero validar es una lista de posibles valores. ¿Sí? Por ejemplo, ya tengo que elegir de acá la opción lista. ¿Sí? Y el origen de esa lista la puedo buscar en los datos auxiliares, donde yo tengo acá listado esos 3 elementos. ¿Sí? Los podría escribir acá también, ¿sí? Enumerar.
escribirlo yo, pero es más fácil buscar la lista de datos auxiliares para evitar errores de tipeo. Le doy a aceptar y estos datos que tenía pintados quedan validados, habría que pintar toda la columna, y aparece esa flechita al costado donde solamente puedo elegir alguno de esos valores. Si quiero modificar y quiero poner otro valor, me va a decir que no es válido, me va a pedir que reintente. ¿Sí? Es Dejo decir, abierta la reunión, Matías, ok, y hasta que termine. ok, sí, ya estamos. Entonces ahí cierra lo que está haciendo Excel atrás, es el buclecito del repetir hasta que vimos, ¿sí? Está validando, eh, usando la herramienta para validar que esa información sea lo que nosotros queremos que sea. Así como valido estas celdas que tienen texto, yo podría validar eh, celdas vacías. Yo puedo aplicar el criterio de validación en celdas vacías y lo que va a pasar es que cuando quiera ingresar un dato, si ese dato no cumple con el criterio, me va a aparecer el cartelito que me apareció recién, y si es válido, me va a dejar ingresar. Eh, bien, a ver, acá estamos. Y el formato condicional, y esto simplemente se los menciono y les queda también para verlo ustedes. Lo que me permite hacer el formato condicional es destacar con algún color de fondo de la celda o con algún dibujito, como puede ser una barra. Por ejemplo, si yo pinto estos datos con barras, cuáles son de esas celdas, y automáticamente pone las barras más largas para los valores más altos, las barras más cortas para los valores más bajos. Puedo usar barras, puedo usar escalas de color, ¿sí? Puedo identificar los valores, los 10, los 10 más altos, por ejemplo, los 10 superiores. Hay muchas otras reglas para poder aplicar, pero básicamente lo que me permite es destacar con algún color o con alguna imagen la diferencia entre los valores nominales de las celdas que yo estoy marcando en un determinado rango. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores más altos, los valores más bajos? Hay iconos también, ¿sí? Conjuntos de iconos con colores, flechas, semáforos, etc. Acá hay mucho para probar y cuando ustedes coloquen las reglas, van a poder luego administrar las reglas desde esta última opción. ¿Sí? Van a aparecer las reglas que van agregando y las pueden editar. Y en editar ustedes pueden cambiar el criterio, pueden cambiar los colores, etc. Y es bastante personalizable esa parte. ¿Mm? Así que toda esta parte es para que ustedes entren y jueguen, ¿sí? Con las distintas herramientas, vean qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué pasa si, todas esas alternativas. Yo les voy a dejar, en realidad ya está subido a esa carpetita que les mostré en V, consigna intro Excel, se llama la carpeta, está en la unidad temática 3, hacia el final de la UT3, están estas listas de temas. Está el PowerPoint con esta lista de temas y después aparecen una serie de enunciados que les pueden servir como guía, como para hacer algunas prácticas. Esto no es exhaustivo, no lo tienen que entregar, pero les puede servir como guía para hacer algunos ejercicios. Por supuesto, son muy poquitos, ¿sí? Les conviene por ahí, al introducirse en los temas, hacer un poco más de ejercicios. Pueden hacerlo sobre la planilla que les pasamos nosotros en esa misma carpeta o sobre otras planillas que encuentren o eventualmente nos piden y les podamos pasar. Aquellos que quieran avanzar más allá de estos temas lo pueden hacer perfectamente. A nosotros nos interesa que cuando empecemos el segundo cuatrimestre, estos temas ya estén consolidados, ¿sí? Ya los demos por dados y podamos avanzar en herramientas más avanzadas, valga la redundancia. Nos pueden consultar y, por supuesto, como les decía, en Internet está repleto de información para cada cosa que se puede hacer en Excel. Bueno, me pasé un rato, disculpas por eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces cortamos, a ver, hay una consulta por ahí. Bueno, listo, entonces. Cortamos acá
Que tengan un buen día, si no los veo más, que tengan un buen receso, y nos estamos viendo. ¿Mm? Saludos a todos.